Francia, mayo de 1940. Los alemanes atraviesan el bosque de las Ardenas y rompen en Sedan tras 8 meses de la llamada Guerra de Mentiras. Tan solo 6 semanas después, Francia firma un armisticio y oficialmente pierde la guerra, al menos por ahora. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo pudo Francia, considerada en la época una gran potencia militar, perder tan rápidamente? La batalla de Francia es una de las derrotas más dramáticas de la historia militar moderna. Sin embargo, la mayoría de las personas parece no saber realmente qué la causó. Generalmente la atribuyen a un derrotismo generalizado y cobardía por parte de los soldados. Eso está muy lejos de la realidad. Hoy vamos a ver los motivos principales que hicieron que los franceses perdieran en 1940. La doctrina francesa desempeñó un papel enorme en la derrota, ya que muchos de los problemas en el ejército francés eran directa o indirectamente debidos a la doctrina. No estaba adaptada para una guerra rápida, no incentivaba a los oficiales a improvisar y volvía a los franceses extremadamente lentos. La doctrina es probablemente el factor más crítico para explicar la derrota francesa. Tras la gran pérdida de vidas de Francia en la Primera Guerra Mundial, cerca del 40% de la población masculina activa, los militares franceses rechazaron la idea de ofensivas improvisadas y despreparadas. De hecho, creían que un ataque precipitado contra una posición bien preparada probablemente estaba condenado al fracaso y que la única manera de que un atacante tuviera éxito sería gracias a una mayor concentración de fuego con 3 veces más infantería, 6 veces más artillería y 15 veces más munición. Como explica Robert A. Doughty, esa doctrina vislumbraba una batalla rígidamente controlada en la que todas las unidades y armas eran cuidadosamente organizadas y luego empleadas en combate. Los franceses preferían tener una batalla paso a paso en la que las unidades se movían obedientemente entre las líneas de fase y se adherían a horarios estrictamente programados. Preferían un proceso prolongado e intrincado que valoraba la preparación en lugar de la improvisación. El movimiento de la unidad también estaba limitado por el alcance de la artillería. El fuego de artillería actuaba como un paraguas protector bajo el cual cada acción tenía que ser planificada y ejecutada, y más allá del cual nada sucedería. Los contraataques generalmente dependerían del uso del poder de fuego en lugar de maniobras. Pero para que esos contraataques tuvieran éxito, los franceses necesitarían mover unidades al frente de una penetración más rápido de lo que un atacante enemigo podría avanzar. Esa doctrina exigía gran coordinación. Los franceses creían que el locus de la toma de decisiones tenía que permanecer en el nivel más alto. Como resultado, los comandantes de campo tenían poca flexibilidad o espacio para la iniciativa, lo que era todo lo contrario de la doctrina alemana, y todo el sistema estaba diseñado para ser muy de arriba hacia abajo. Esto significaba que el establecimiento militar francés era poco probable que respondiera de forma flexible a situaciones imprevistas y difícilmente podría capitalizar los avances logrados por unidades de nivel inferior. Si bien los franceses al principio habían asumido correctamente que Alemania pretendía atacar principalmente a través de Bélgica, fracasaron por completo en reevaluar las intenciones alemanas con el tiempo y finalmente fueron engañados por el enemigo cuando atacaron a través de las Ardenas de Sedan. Como resultado, las fuerzas francesas no estaban adecuadamente posicionadas para enfrentar el ataque alemán. La ironía de este fallo de inteligencia francés es que comenzó como un fallo de inteligencia alemán. Los franceses habían supuesto inicialmente el plan general alemán, y sus pensamientos fueron confirmados por el incidente de Mechelen el 10 de enero de 1940, 4 meses antes de la invasión alemana. Un avión alemán aterrizó accidentalmente en Bélgica. En ese avión iba un oficial que tenía los planes del Tercer Reich para las próximas ofensivas occidentales. En ese momento, los alemanes planeaban atacar el sur de los Países Bajos hasta la costa, realizar un asalto de 2 frentes contra Bélgica y posiblemente transferir unidades blindadas y motorizadas rápidamente en dirección a Sedan. Si no hubiera sido por este incidente y por el mal tiempo, este plan habría sido ejecutado por Alemania para atacar Europa Occidental. Después de este evento, sin embargo, Hitler decidió que era necesario un nuevo plan. Es solo más tarde, y debido a este incidente, que la versión final, conocida como Fall Gelb, caso amarillo, fue elaborada y ejecutada. Sin embargo, mientras este incidente llevó a los alemanes a cambiar sus planes, lo que sucedió para los franceses fue exactamente lo contrario, y especialmente el general Maurice Gamelin, el comandante en jefe, vio este evento como la confirmación de sus suposiciones sobre las intenciones de Alemania, y de hecho, él había supuesto correctamente que Bélgica sería el objetivo principal. De hecho, si los alemanes hubieran atacado en
enero, las fuerzas francesas habrían estado la mayor parte del tiempo en los lugares correctos para enfrentar a los atacantes. Consecuentemente, los franceses fueron finalmente engañados por una acción involuntaria de contrainteligencia. Alemania había entregado accidentalmente sus planes a los aliados, pero aprovechó y usó esta oportunidad para engañarlos y atacar finalmente en otro lugar. Sin embargo, los franceses nunca consideraron realmente que los documentos capturados pudieran considerarse comprometidos por Alemania, incluso si hubieran caído en manos del enemigo. No solo ignoraron la necesidad constante de evaluar las intenciones alemanas, sino que también no lograron percibir varias informaciones indicativas de los planes alemanes después de enero de 1940. Por ejemplo, no lograron conectar la frecuente presencia de aviones de reconocimiento alemanes sobre las Ardenas. Lo esencialmente era la presencia de turistas alemanes en Luxemburgo, y también las intercepciones Enigma que sugerían un posible ataque a través de ese bosque. La inteligencia francesa no logró correlacionar estos datos, dejando preguntas cruciales sin respuesta. Un gran problema fue la falta de análisis en profundidad de la inteligencia recopilada. Los oficiales de inteligencia franceses no conectaron la información, dejando las preguntas esenciales en manos de los tomadores de decisiones, sin una evaluación consolidada. La ausencia de un enfoque proactivo para asimilar y relacionar la inteligencia fue dramática, lo que resultó en una subestimación del riesgo de un ataque a través de las Ardenas. La uniformidad en los perfiles de los oficiales de inteligencia también contribuyó al fracaso. La ausencia de diversidad de opiniones y la falta de expertos civiles para proporcionar información adicional obstaculizaron la evaluación integral de la situación. La burocracia entre los servicios de inteligencia y la falta de una estructura coordinada eficiente también impidieron un flujo adecuado de información. La estructura de los servicios de inteligencia franceses no favoreció una comunicación efectiva con los tomadores de decisiones. La falta de un comité de inteligencia conjunto y la ausencia de un vínculo directo entre los principales decisores civiles y los oficiales de inteligencia contribuyeron a la incapacidad de anticipar el punto de cruce alemán en las Ardenas. Uno de los principales problemas de la doctrina francesa era su exigencia de una estructura de mando poco vertical. Como se dijo antes en el video, los comandantes locales del campo de batalla tenían poca flexibilidad a nivel táctico. Los oficiales no estaban entrenados ni acostumbrados a improvisar, y no se les animaba a desarrollar la iniciativa. Los franceses creían que los líderes de niveles más altos tenían que estar al mando, ya que eran los únicos que tenían la perspectiva necesaria para gestionar y coordinar a todos los diferentes soldados y materiales en la línea del frente. Consecuentemente, si los oficiales en los niveles operativos y estratégicos no eran capaces de elaborar soluciones sólidas para responder a los ataques alemanes, los soldados franceses en el terreno probablemente estarían condenados. Un problema crítico fue que en el tipo de guerra acelerada que los alemanes impusieron a los franceses, los líderes tácticos eran esenciales y, de hecho, como la situación en la línea del frente era propensa a cambios muy rápidos y no constantes, los comandantes locales en el campo de batalla eran los más aptos para evaluar lo que el enemigo estaba haciendo, cómo lo estaban haciendo y cuáles eran los efectos inmediatos de sus acciones. Ellos eran los que podían tomar decisiones más rápidamente para adaptarse a las circunstancias. Otro problema doctrinario estaba relacionado con el empleo de tanques en el ejército francés. Los tanques no formaban parte de una rama independiente, en cambio, estaban subordinados a la infantería y eran ante todo un medio para apoyarla. Como resultado, los franceses guardaban sus tanques principalmente para cumplir los objetivos tácticos de la infantería, y entonces ésta podría usarlos como mejor le pareciera. Consecuentemente, los tanques se utilizaban de forma fragmentada. La artillería francesa estaba diseminada entre las unidades de infantería. Estaban esparcidos por toda la línea del frente. Por ejemplo, en Eston, los franceses utilizaron la tercera división blindada no como una única gran formación blindada, sino que la dividieron para reforzar varias divisiones del segundo cuerpo. Como cada comandante local quería usar tanques para objetivos tácticos, los tanques no podían usarse para cumplir objetivos operativos más amplios. Las acciones tácticas aisladas no permitían maniobras blindadas a gran escala que podrían haber tenido la oportunidad de enfrentar a los alemanes a nivel operativo. El liderazgo militar francés se mostró generalmente débil en los aspectos operacional y táctico. Algunos líderes franceses tomaron decisiones inadecuadas y actuaron de manera objetivamente inadecuada por diversas razones. Las semillas de un mal liderazgo aparentemente se plantaron en el período entre guerras. Después de la victoria de la Primera Guerra Mundial, la Escuela Militar Francesa de Saint-Cyr no animaba a sus alumnos, que eran los futuros oficiales del ejército francés, a pensar de forma innovadora. Se les animaba a seguir la doctrina prescrita sin cuestionarla.
El oficial francés André Beaufret, por ejemplo, que asistió a la escuela en ese periodo, recordó que se les estaba enseñando a seguir una doctrina estrecha y estricta. Según él, las tácticas eran simples y consistían en seguir un conjunto de directrices al pie de la letra. De hecho, antes de la campaña, los alemanes esperaban que los comandantes franceses en todos los niveles no actuaran antes de recibir instrucciones detalladas que solo se darían lentamente. Estos elementos son indicadores que ayudan a explicar por qué los oficiales franceses simplemente no pudieron reaccionar a los ataques alemanes. Por ejemplo, el 13 de mayo, el general Lafontaine, al mando de la división de infantería número 55, recibió la orden a las 20 horas de contraatacar. Sin embargo, en lugar de hacerlo inmediatamente, pidió órdenes más detalladas al mando del cuerpo. Lafontaine tenía una misión, pero quería una orden específica. A la 1 de la mañana, 5 horas después de recibir su misión, fue personalmente al mando del cuerpo, que estaba al lado opuesto de la línea del frente, de donde solo regresó a las 4 de la mañana, 8 horas después de que su oficial superior, el general Gransart, le instruyera a contraatacar. Solo entonces comenzó a dar órdenes a su división. Pero aún así, Lafontaine todavía estaba dudoso porque no había recibido una orden por escrito del mando del cuerpo. Lafontaine tenía una misión, pero quería una orden específica. Después de las 5 de la mañana, Lafontaine finalmente dio la orden de contraatacar, y en todo este proceso se perdieron un total de 9 horas. Otra cuestión crítica que ayuda a explicar la inferioridad táctica francesa fue la falta de coordinación efectiva entre las armas. Los franceses no lograron integrar de manera eficiente infantería, blindados y poder aéreo para llevar a cabo operaciones. Los tanques a menudo actuaban con poca o ninguna coordinación con la infantería, y las unidades aéreas rara vez lograban apoyar directamente a las unidades terrestres. Las circunstancias en el terreno, la falta de material adecuado y la estructura y doctrina militar aérea son algunas de las principales razones por las que fue tan difícil para los franceses llevar a cabo operaciones conjuntas eficientes. Otra cuestión significativa era la comunicación. Casi todos los tanques ligeros no tenían radio, ya que estaban destinados a moverse con la infantería, y entonces usaban banderas. El apoyo aéreo cercano tampoco era la prioridad de la Fuerza Aérea Francesa en 1940. Durante el período de entreguerras, la Fuerza Aérea buscó autonomía y rechazó el concepto de apoyo aéreo cercano en favor de la superioridad aérea y los bombardeos estratégicos. Según John Buckley, la postura reactiva de la Fuerza Aérea Francesa y su idea de dividir las unidades aéreas en pequeñas cantidades para proporcionar cobertura aérea localizada en todo el frente era insostenible frente al enfoque concentrado de la Luftwaffe. Un problema entre las fuerzas francesas fue la comunicación. Eran muy reacios a usar las radios, lo que los hacía aún más lentos. De hecho, los alemanes evaluaron antes de la campaña que los franceses serían lentos en parte porque enfatizaban la seguridad en las comunicaciones, lo que significaba que tenían pocas radios u otros medios para recibir órdenes urgentes, y tenían razón. Para evitar intercepciones de comunicaciones, los franceses privilegiaban el teléfono junto con telegramas y mensajeros. Debido a esto y a los elementos doctrinarios mencionados antes, el tiempo de reacción francés era terriblemente lento. Cuando una orden importante llegaba a las unidades involucradas, a menudo ya era demasiado tarde. Las unidades en movimiento rara vez podían ser contactadas, y en promedio, al menos durante los primeros 8 a 9 días de la campaña, cuando el general Gamelin era el comandante en jefe, transcurrían unas 48 horas antes de que una orden llegara del cuartel general francés a las unidades del frente. La situación del 9º Ejército en específico ejemplifica las consecuencias de la doctrina de comunicaciones francesas. El 12 de mayo hubo un enfrentamiento entre tropas alemanas y francesas a medianoche, pero su comandante, el general Martin, tardó varias horas en enterarse. Se enteró solo a las 5 de la mañana. El general Corap, líder de todo el 9º Ejército, se enteró de este combate solo al mediodía, y el alto mando francés fue informado solo a la 1:30 de la tarde de que los alemanes habían cruzado el río Mosa. No hace falta decir que esta situación terminó en desastre para los franceses. Y para terminar, privilegiar el teléfono en detrimento de la radio significaba que las comunicaciones podían ser críticamente frágiles, ya que estaban concentradas en un único lugar. Por ejemplo, cuando los alemanes llegaron a Abbeville el 20 de mayo, donde se encontraban los centros telefónicos, cortaron las líneas, impidiendo llamadas telefónicas y telegramas entre el cuartel general francés y los ejércitos del norte de Francia, causando un colapso general dentro de la cadena de mando francesa. Antes de continuar con los motivos, tenemos que derribar un mito que está profundamente arraigado en la mentalidad occidental.
Uno de los mitos más persistentes sobre la caída de Francia se refiere al coraje de los franceses. En realidad, la batalla de Francia presenta muchos ejemplos de valentía militar francesa. Aquí en el video veremos algunos ejemplos de ello. Tras la declaración de guerra, el comandante en jefe francés, general Gamelin, se mostró optimista y había señales de que la población francesa estaba confiada. Al movilizar a los soldados, en general no estaban contentos con la guerra, pero aceptaron la tarea con determinación y a veces incluso con buen humor. El 14 de mayo, la moral de varias unidades francesas fue descrita como magnífica y espléndida. Estaban ansiosos por entrar en la primera batalla y sus oficiales los animaban. Por ejemplo, entre el 15 y el 17 de mayo, la aldea de Stone fue escenario de intensos combates, siendo retomada varias veces por franceses y alemanes. Una excelente ilustración de esta valentía fue la soberbia y valiente defensa del perímetro de Dunkerque durante la Operación Dinamo. En Lille, los franceses resistieron durante 3 días, entre el 28 y el 31 de mayo, a pesar de los intensos combates y de estar rodeados por 7 divisiones enemigas. Los defensores se rindieron solo cuando se quedaron sin municiones, y su notable resistencia fue reconocida por los propios alemanes, que les permitieron retirarse de la ciudad en formación, llevando sus armas. Enfrentando una fuerza abrumadora, las fuerzas francesas realizaron ataques preventivos para frustrar la iniciativa alemana. El 2 de junio lanzaron un vigoroso contraataque y recapturaron un área al este de Rimogne que anteriormente estaba ocupada por los alemanes. Atacando con 550 hombres, apoyados por 2 grupos de reconocimiento y 6 tanques S-35, solo 65 sobrevivieron ilesos y retrocedieron, incapaces de mantener el terreno recuperado. Y un contraataque del regimiento de infantería número 150 francés aún produjo 60 prisioneros. El 1 y 2 de junio, en la zona de Dunkerque, los franceses y especialmente la división de infantería número 68 repelieron varios grandes ataques alemanes. En esta situación, la moral de los soldados no se desmoronó, a pesar de la situación crítica que enfrentaban. El 5 de julio, el primer día de la Fall Road, varias posiciones francesas fueron cercadas y lucharon hasta quedarse sin municiones. Hay varias instancias en las que las fuerzas francesas, incluidos soldados de las colonias francesas, se rindieron solo después de agotar su munición. Entre el 14 y el 25 de junio, en el frente alpino contra las tropas italianas, aunque los defensores franceses estaban en inferioridad numérica, con relaciones que generalmente oscilaban entre 1 a 8, los atacantes sufrieron más de 6 bajas contra 274 de los defensores. El clima terrible sí ayudó, y la gangrena fue responsable de una gran parte de las bajas italianas, pero independientemente de ello, las defensas francesas en los Alpes eran muy fuertes y, de hecho, además de la habilidad individual, los franceses se beneficiaron de una sólida red de fortificaciones y buen apoyo de artillería, junto con una buena moral. Por ejemplo, en una instancia, alrededor de 200 tropas de fortaleza repelieron una división de infantería. En algunas áreas, solo una docena de soldados franceses repelieron batallones italianos. Pero notablemente, en un peculiar enfrentamiento en el puente de San Luis, solo 9 soldados franceses se enfrentaron a la división de infantería italiana Coseria. Dejaron de luchar el 25 de junio, el día en que entró en vigor un armisticio, solo después de que los oficiales franceses les informaron personalmente que la guerra había terminado. Y lo mismo sucedió en algunos sectores de la línea Maginot. El final de la campaña presenció algunos de los combates más violentos. Los franceses continuaron luchando contra los alemanes a pesar del llamamiento público del gobierno francés a un armisticio. En el este de Francia, algunos defensores continuaron luchando incluso cuando 2 de sus generales ordenaban la capitulación en la batalla. Los oficiales jóvenes de la línea del frente y los sargentos a menudo luchaban con coraje y determinación. El coronel Ziles, por ejemplo, comandante del Regimiento de Infantería Colonial número 21, lideró personalmente un ataque contra el enemigo con sus compañeros oficiales y los derrotó. 2 kilómetros más adelante, todos los oficiales fueron muertos o heridos. Acorralado por los alemanes, el coronel se negó a rendirse, a pesar de la oferta de ellos. Tomó una ametralladora ligera de uno de sus hombres gravemente heridos y luchó hasta ser fatalmente herido. El general des Laurens, comandante de la 6ª División de Infantería, fue muerto mientras dirigía una acción de retaguardia para permitir que algunas de sus tropas evacuaran, operando personalmente la última ametralladora ligera en funcionamiento de su unidad. Estos muchos ejemplos, que no son las únicas instancias de valentía y determinación francesas en 1940, ilustran que los soldados franceses en general estaban lejos de ser cobardes o fáciles de rendirse. Los soldados franceses y los oficiales de la línea del frente en el campo difícilmente podrían haberlo hecho mejor. Hicieron lo que se les pidió y lo hicieron lo mejor que pudieron, dadas las circunstancias críticas que enfrentaban.
Ahora, volviendo a los motivos, el liderazgo estratégico francés en 1940 fue de malo a terrible. Los dos comandantes en jefe de la campaña, los generales Maurice Gamelin y Maxime Weygand, junto con el liderazgo civil de Philippe Pétain, actuaron de manera que perjudicó significativamente la capacidad de Francia para luchar con éxito contra Alemania. Un error que Gamelin cometió fue sacrificar una parte significativa de la reserva estratégica francesa, el Séptimo Ejército, que contenía solo algunas de las tropas más móviles y eficientes de Francia, impidiendo así a los franceses responder al movimiento alemán inesperado en caso de sorpresa operativa. Gamelin aparentemente tenía buenas razones para hacerlo. Sin embargo, cometió un error terrible al ignorar un principio militar básico: mantener siempre reservas suficientes para hacer frente a un evento imprevisto. Este error dramático significó que los franceses no tendrían muchas unidades de reserva para enfrentar el avance inesperado de los alemanes a través de las Ardenas. Además, Gamelin mostró una crítica falta de energía. En lugar de dar rápidamente órdenes para cambiar la situación después de la ruptura en Sedan, revigorizar a sus oficiales y aumentar la moral, o en otras palabras, hacer lo que se esperaría del comandante en jefe de cualquier ejército, actuó con poca energía para revertir la situación crítica en la que se encontraba Francia. Otro testimonio de un liderazgo militar estratégico fue su sustituto. El general Maxime Weygand reemplazó a su predecesor el 19 de mayo, después de que Gamelin fuera despedido. Si los fallos de Gamelin fueron imprudencia y falta de energía, los de Weygand fueron derrotismo. Ya el 25 de mayo, menos de una semana después de su nombramiento, mostró un pesimismo que podría ser interpretado por algunos como derrotismo. Después del inicio de la Fall Road y de que los alemanes cruzaran el río Somme con fuerza, él comenzó a hablar abiertamente en tono derrotista. Sin embargo, cuando las cosas realmente comenzaron a ir mal para Francia, podría haber intentado al menos continuar la lucha en el norte de África y también en otras colonias francesas. Sin embargo, se burló de la idea de retirarse al norte de África y consideró la opción irreal. El problema era que aparentemente ni siquiera consideró seriamente esa posibilidad. Incluso llegó a afirmar que era imposible, ya que no había barcos para transferir tropas allí, lo cual era completamente incorrecto. No solo la armada francesa estaba casi intacta, sino que Winston Churchill había ofrecido cualquier barco británico necesario para transportar soldados y material francés. Weygand aparentemente no hizo un análisis serio sobre la opción del norte de África. En cambio, parecía estar motivado por la emoción y la intuición. Él calificó las colonias francesas como infantilidades, y en su evaluación, obviamente sin elementos tangibles para apoyarlo, el Reino Unido pediría la paz dentro de 8 días después de que Francia dejara de luchar. Expresó categóricamente su negativa a continuar la lucha fuera de la Francia continental, excluyendo cualquier intento de actuar al respecto. Además, agitó el espectro del desorden y el caos para convencer a los otros tomadores de decisiones de que apoyaran su opinión. En una reunión de gabinete, Weygand afirmó que una insurrección comunista había estallado en París y que debía solicitarse un armisticio para controlar el desorden civil. Tras esta afirmación, el ministro del Interior, Georges Mandel, telefoneó al jefe de policía de París, quien indicó que todo estaba tranquilo. No está claro si Weygand realmente creía en su propia afirmación o si estaba mintiendo deliberadamente para conseguir lo que quería. De cualquier manera, incluso de buena fe, el comandante en jefe del ejército de una democracia no debería intentar influir en el liderazgo civil y el proceso de toma de decisiones agitando el espectro de una insurrección si esto no se basó en un análisis sólido y realista, lo que claramente no era el caso en esa situación. El liderazgo civil estratégico francés también tuvo fallos que perjudicaron la capacidad de Francia para ganar la guerra en 1940. El presidente del Consejo francés, Paul Reynaud, careció de decisión y no logró convertirse en una figura fuerte durante momentos críticos. Deseaba continuar la lucha en Bretaña o en el norte de África, pero enfrentó oposición, especialmente de Philippe Pétain y del general Weygand. Reynaud no logró imponer su voluntad y dudó en decidir si continuar o no la lucha. A diferencia de Winston Churchill, que era una figura de voluntad fuerte, Reynaud no ofreció el liderazgo necesario. Mientras Reynaud sufría de indecisión, su sucesor, Philippe Pétain, se mostró claramente derrotista. Nombrado vicepresidente del Consejo el 18 de mayo, Pétain socavó los esfuerzos por la continuación de la lucha en el norte de África, favoreciendo un armisticio. Él discutió secretamente el régimen postocupación y prometió futuras posiciones en un gobierno
gobierno posterior. Cuando se convirtió en primer ministro el 16 de junio, Pétain erróneamente pidió un armisticio por radio sin iniciar negociaciones serias con los alemanes. Esto perjudicó la moral de las tropas francesas, que sufrieron una disminución considerable en la capacidad de combate. Consecuentemente, con el nombramiento de Pétain como primer ministro, el máximo liderazgo de Francia, tanto civil como militar, estaba compuesto por dos derrotistas. Es difícil imaginar cómo cualquier país podría continuar una guerra cuando tanto el jefe de gobierno como el comandante en jefe se niegan a hacerlo. En ese momento, la idea de un armisticio probablemente parecía una opción razonable para muchos. Sería fácil criticar esa idea 80 años después, conociendo el resultado final de la Segunda Guerra Mundial y quién ganó y quién perdió. La cuestión no es la idea de un armisticio en sí, sino que los líderes de Francia tomaron la decisión de rendirse muy rápidamente y tampoco intentaron activamente continuar la lucha en otro día o en otro lugar cuando esa era una opción posible, y al mismo tiempo no lograron evaluar objetivamente todas las opciones antes de declarar que todo estaba perdido. Si crees que este video te aportó de alguna manera, suscríbete al canal. Fastbeem Series. Hasta pronto.